Ahora tengo el privilegio de presentar al discursante. El presidente Boy K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue apartado a ese cargo el 3 de febrero del año 2008. Anteriormente fue el presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles desde el 5 de junio de 1994. Antes de ser llamado como presidente en funciones, sirvió como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles y fue ordenado apóstol el 9 de abril de 1970. Antes sirvió casi 9 años como ayudante del Quórum de los 12 Apóstoles. Es profesor graduado. Su carrera incluye el haber servido como supervisor de los seminarios e institutos de religión de la Iglesia y como miembro del Consejo Administrativo de la Universidad Brigham Young. Estudió en Weber College y después recibió su licenciatura y maestría en ciencias en la Universidad del Estado de Utah. Recibió su doctorado en Administración Educativa en la Universidad Brigham Young. El presidente Packer nació el 10 de septiembre de 1924 en Brigham City, Utah. Sirvió en el Pacífico como piloto de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Packer sirvió como presidente de la Misión de Nueva Inglaterra. Ha escrito varios libros y otras obras publicadas. Es artista plástico, en particular de pájaros. Está casado con Donna Smith y tienen 10 hijos. Agradezco las bendiciones que les permiten a ustedes ver y oírme a mí a lo largo de la tierra, pero me siento más agradecido por el don del Espíritu Santo, un milagro que no requiere transmisión satelital y que me permite verlos en mi imaginación. Ustedes son sumamente amados. Esperamos con ansias el día en que podamos pasarles a ustedes las llaves del reino. En vez de tomar apuntes, presten atención a las impresiones que reciben al meditar sobre un tema sagrado. Si lo único que aprenden después de esta noche son mis palabras, habrán pasado por alto el significado de esta presentación. Algunos han venido con preguntas y están buscando guía. Otros se preguntan cómo se salieron del sendero del Evangelio y cómo pueden regresar. Aunque hablo a todos, me dirijo con gran seriedad al que anda en busca de respuestas. He visto a las autoridades generales mayores progresar en su puesto y luego graduarse al otro lado del velo. Tantas personas extraordinarias. El presidente Harold Bailey me dijo que debería relacionarme con los mayores y aprender de sus experiencias. Seguí ese consejo. De Henry Wadsworth Longfellow. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos sublimar las nuestras. Y al partir tras de sí, dejan sus huellas en las arenas del tiempo, huellas por las que quizás otro que navegue por el solemne océano de la vida, un hermano náufrago, desolado, al verlas vuelva a recobrar la esperanza. Esas huellas en las arenas del tiempo permanecerán siempre visibles para guiarlos. Cuando era un joven miembro del Quórum de los 12, caminábamos de regreso a nuestras oficinas después de una reunión semanal en el templo. Yo me quedaba atrás con el elder LeGrand Richards, quien de joven había quedado discapacitado por un accidente y andaba más lento que los demás. Los otros hermanos decían, «Eres muy bondadoso por cuidar al elder Richards». Y yo contestaba, «¿Ustedes no saben por qué lo hago?». Mientras caminaba, yo escuchaba. Él recordaba al presidente Wilford Woodruff. Tenía 12 años la última vez que lo escuchó hablar. El elder Richards era un eslabón con esa generación. Yo asimilaba cada palabra que él decía. En Doctrina y Convenios se da un encargo a los 12. Los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Tengo un insaciable deseo de dar testimonio del Padre y de Jesucristo.
Cristo dijo, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. He deseado declarar lo que sé acerca de lo que Cristo hizo y quiénes son el Padre y el Hijo. Sé que las palabras que transmite el don del Espíritu Santo pueden llevarlos al conocimiento de la verdad de todas las cosas. Toda verdad es digna de conocerse. Algunas son más útiles, pero hay verdades que son más dignas de conocerse. Les he preguntado a misioneros jóvenes, ¿saben ustedes qué significa la palabra Padre? Y dicen que claro que saben. Respeto sus respuestas, pero muy dentro de mí pienso, ustedes saben muy poco. Ellos sí saben lo que significa la palabra Padre, pero su conocimiento es inmaduro. Para los que están casados y tienen un hijo, la palabra Padre adquiere un nuevo significado. La palabra Padre cobra un sentido más claro. Quizás llegará el día en que un doctor les diga, no creo que su hijo sobreviva. Solo así aprenden del Padre Celestial y de ustedes mismos. Llevamos 9 años de casados cuando oímos por primera vez esas palabras del doctor. No creo que su hijo sobreviva. Como padres miramos a nuestro pequeño bebé e hicimos lo único que podíamos hacer. Se le dio un nombre y recibió una bendición de su padre en el hospital. Oramos, tuvimos fe y dijimos en voz alta, hágase tu voluntad. Pasaban las horas y los días, y los médicos y las enfermeras seguían atendiendo a nuestro hijo. Por fin, oímos las palabras del doctor. Creo que su hijo sí sobreviva. Como padres, crecimos en comprensión y fortaleza, y nos acercamos más el uno al otro y al Padre. 13 años después, en un hospital mucho más grande, sucedió lo mismo con nuestro 10º hijo. Se le dio un nombre y una bendición del Padre en el hospital. Oramos, tuvimos fe y una vez más dijimos en voz alta, hágase tu voluntad. Las horas pasaron lentamente y otra vez fuimos muy bendecidos. Él viviría. Las lecciones aprendidas años atrás se volvieron a repetir. Esas experiencias les enseñarán qué significa ser padre y madre. Así comprenderán que darían su propia vida para que ese pequeño viva y experimente la vida mortal. Comenzarán a comprender a nuestro Padre Celestial y entonces sabrán en verdad el significado de las palabras Padre y Madre. Muchas veces he deseado mitigar el sufrimiento de un niño o quitar la pena o el dolor de un ser amado, solo para darme cuenta de que no podía hacerlo. Pero aprendí que el hecho de querer hacerlo surtió un gran efecto en mi corazón y en mi relación con el Señor. Existe un enigma en las Escrituras acerca de la justicia y la misericordia. Son dos principios aparentemente conflictivos, de los cuales hablé en otra ocasión, al enseñar usando una parábola. Presten atención. Había una vez un hombre que deseaba mucho adquirir algo. Parecía ser más importante que cualquier otra cosa en su vida. Para cumplir su deseo, adquirió una gran deuda. Se le había advertido que no debía endeudarse así, y particularmente se le advirtió acerca de su acreedor. Pero para él, lo que deseaba parecía ser de mayor importancia, y lo que quería de inmediato era conseguirlo. Estaba seguro de que podría pagarlo después, y firmó un contrato por el cual pagaría la deuda en un tiempo futuro. No se preocupó mucho de ello, ya que la fecha de pago pareciera estar muy lejos. Tenía lo que deseaba, y eso era lo único que le importaba.
Su acreedor no era más que un vago recuerdo. De vez en cuando realizaba algunos pagos pequeños, pensando que el día del ajuste final nunca llegaría. Pero como siempre suele hacer, ese día llegó y el contrato tenía que cumplirse. La deuda no se había pagado y su acreedor apareció y exigió el pago total. Entonces comprendió que su acreedor no solo tenía el poder de quitarle todo lo que poseía, sino también de enviarlo a la cárcel. No puedo pagarle porque no tengo el dinero, confesó el hombre. Entonces, dijo el acreedor, haremos cumplir el contrato. Nos quedaremos con tus bienes e irás a la cárcel. Estuviste de acuerdo con eso. Fue tu decisión. Firmaste el contrato y ahora se debe hacer cumplir. ¿No podría tener misericordia? ¿No podría extenderme el plazo o perdonarme la deuda?, suplicó el deudor. Haga algo para que pueda mantener lo mío y no ir a la cárcel. ¿No será usted misericordioso? Seguramente usted cree en la misericordia. El acreedor dijo, la misericordia siempre favorece solo a uno y te serviría a ti. Si soy misericordioso, me quedaré sin mi dinero. Lo que demando es justicia. ¿Crees tú en la justicia? Creí en la justicia cuando firmé el contrato, dijo el deudor. Entonces estaba de mi lado, porque pensé que me protegería. Entonces no necesitaba misericordia, ni pensé que jamás la necesitaría. La justicia, pensé, nos serviría a los dos por igual. Es la justicia que exige que pagues el contrato o sufras el castigo, respondió el acreedor. Esa es la ley. Estuviste de acuerdo y así es como debe ser. Allí estaban. Uno demandaba justicia y el otro rogaba misericordia. Ninguno quedaría satisfecho, excepto a costo del otro. Si usted no perdona la deuda, no habrá misericordia, rogó el deudor. Pero si lo hago, no habrá justicia, fue la respuesta. Ambas leyes no se podían cumplir a la vez. La misericordia no puede robar a la justicia. Las Escrituras nos enseñan eso. Son ideales eternos que parecen contradecirse mutuamente. No hay forma de cumplir con la justicia y también con la misericordia. Sí, hay una forma. La ley de la justicia puede cumplirse y la misericordia puede extenderse plenamente, pero se necesita a alguien más. Y así fue en este caso. El deudor tenía un amigo que fue a ayudarlo. Él conocía muy bien al deudor, sabía que era imprudente y lo consideró insensato al meterse en ese aprieto. Sin embargo, quería ayudarlo porque lo amaba. Intercedió por él ante el acreedor e hizo esta oferta. Yo le pagaré la deuda si libera al deudor de su compromiso para que pueda mantener sus bienes y no ir a la cárcel. Mientras el acreedor meditaba en la oferta, el mediador agregó, usted demandó justicia y aunque él no le puede pagar, lo haré yo. Usted habrá recibido justicia y no puede exigir más, pues no sería justo. El mediador le dijo entonces al deudor, si yo pago tu deuda, ¿me aceptarás como tu acreedor? Claro que sí, exclamó el deudor. Me has salvado de la cárcel, me has mostrado misericordia. Entonces, dijo el mediador, me pagarás la deuda a mí y yo pondré las condiciones. No será fácil, pero sí será posible. Proporcionaré una salida
y no tendrás que ir a la cárcel. Así fue que el acreedor recibió todo el pago. Se le trató justamente sin necesidad de romper el contrato. El deudor, a su vez, recibió misericordia. Ambas leyes se cumplieron, puesto que hubo un mediador. La justicia se cumplió plenamente y la misericordia quedó totalmente satisfecha. A menos que haya un mediador, a menos que tengamos un amigo, el implacable y despiadado peso de la justicia deberá recaer en su totalidad sobre nosotros. El pago total de cada transgresión, por pequeña o grande que sea, se nos exigirá hasta el último centavo. Hay un mediador, un redentor, que está dispuesto y puede satisfacer las exigencias de la justicia y extender misericordia a los penitentes. Porque, he aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Todos comparecerán un día ante Él para ser juzgados en el día del juicio según sus obras. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por medio de Él se puede extender la misericordia, y cada uno de nosotros podemos recibir misericordia a pesar de la ley de justicia. La misericordia no vendrá automáticamente, vendrá por medio de convenios, bajo sus términos. Para activar su misericordia, debemos arrepentirnos. Nuestras transgresiones se agregan a una cuenta y algún día, si no se salde debidamente, a menos que nos arrepintamos, cada uno será culpable y condenado. Todos tenemos una deuda espiritual que se aumenta de una u otra forma. Si pagan sobre la marcha, tienen poco de qué preocuparse. Pronto comenzarán a adquirir disciplina y sabrán que vendrá el día de ajuste de cuentas. Aprendan a pagar su cuenta espiritual a intervalos regulares, en vez de dejar que crezcan los intereses y las multas. Debido a que están en prueba, cometerán errores. Supongo que habrán lamentado algunos hechos de su vida, cosas de las que no pueden excusarse y mucho menos enmendar, por lo que llevan una carga. Ahora es el momento de usar la palabra culpa, la que puede manchar como tinta indeleble y no es fácil de quitar. Un hijastro de la culpa es la desilusión, el pesar por las bendiciones y oportunidades perdidas. Si se debaten bajo el peso de la culpa, no son muy diferentes el pueblo del Libro de Mormón, de quien el profeta dijo: y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía, en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. A menudo tratamos de resolver los problemas de culpabilidad diciéndonos unos a otros que no importa, pero en lo más profundo de nuestro ser no lo creemos. Tampoco nos creemos a nosotros mismos cuando lo decimos. Sabemos lo correcto, claro que importa. Los profetas siempre han enseñado el arrepentimiento. Alma dijo: y he aquí, viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento, por medio de la fe en su nombre. Alma dijo con claridad a su hijo descarriado: mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo,
igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad. La vida mortal tiene dos propósitos básicos. El primero es recibir un cuerpo que, si queremos, será purificado y exaltado y vivirá por siempre. El segundo propósito es ser probados. En la prueba, ciertamente cometeremos errores, pero si queremos, podemos aprender de nuestros errores. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás se sienten inferiores en cuerpo y mente y estén turbados o apesadumbrados por el peso de una cuenta espiritual que está vencida. Cuando se enfrentan a ustedes mismos en esos momentos de tranquila meditación, que muchos de nosotros tratamos de evitar, ¿hay cuentas sin saldar que les preocupen? ¿Tienen algún remordimiento? ¿Continúan de una forma u otra siendo culpables de algo pequeño o grande? Con demasiada frecuencia recibimos cartas de personas que han cometido trágicos errores y les pesa una carga. Suplican, ¿podré ser perdonado? ¿Podré cambiar? La respuesta es sí. Pablo enseñó a los corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente una salida a la tentación para que podáis soportar. El Evangelio nos enseña que por medio del arrepentimiento nos podemos librar del tormento y de la culpa, salvo aquellos pocos que luego de haber conocido la plenitud optan por la perdición. No existen hábito, ni adicción, ni hay rebelión, transgresión, ni ofensa, grande o pequeña, que esté exenta de la promesa del perdón total. Sea lo que sea que haya pasado en sus vidas, el Señor ha preparado una vía de regreso si escuchan las impresiones del Santo Espíritu. Algunos sienten un impulso incontenible, una tentación recurrente que quizás se convierta en hábito y luego en adicción. Tenemos cierta tendencia a la transgresión y el pecado y a justificarnos a no sentir culpa porque nacimos así. Quedamos atrapados y de ahí proviene el dolor y el tormento que solo el Salvador puede sanar. Ustedes tienen el poder para detenerse y serán redimidos. El presidente Marion J. Romney me dijo una vez, no les hables solo para que entiendan, háblales para que no mal entiendan. Nefi dijo, porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento. Así que escuchen atentamente. Hablaré claramente como alguien que ha sido llamado y que tiene el deber de hacerlo. Ustedes saben que hay un adversario. Las Escrituras lo definen en estos términos. Esa antigua serpiente, que es el diablo, el padre de todas las mentiras. Él fue arrojado en el principio y se le negó un cuerpo mortal. Él ahora ha jurado frustrar el gran plan de felicidad y se ha convertido en enemigo de toda rectitud. Él centra su ataque en la familia. Como ustedes ya saben, algún día, en este tiempo en el que vivimos, la pornografía se ha convertido en un azote que flagela al mundo.
Es difícil evitarlo. La pornografía se concentra en esa parte de la naturaleza de ustedes por la cual tienen poder para procrear. Ceder ante la pornografía lleva al divorcio, enfermedades y problemas de todo tipo. Ninguna parte de ello es inocente. El coleccionar, ver o distribuirla de cualquier forma es como llevar una serpiente de cascabel en la mochila. Les expone inevitablemente al equivalente espiritual de una mordedura de serpiente con su inyección de veneno mortal. Como está el mundo, uno comprende que casi inocentemente uno puede estar expuesto a ella, a leerla o verla sin percatarse de las terribles consecuencias de ello. Si ese es su caso, le amonesto a detenerse. Deténgase ya. El libro de Mormón enseña que todos los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Eso les incluye a ustedes. Ustedes saben lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuídense de no cruzar esa línea. Si bien la mayoría de las faltas pueden confesarse al Señor en privado, algunas transgresiones requieren más que eso para obtener el perdón. Si sus faltas han sido graves, vean a su obispo. Si no, una confesión regular basta. Pero recuerden que la gran mañana del perdón puede que no venga inmediatamente. Si al principio tropiezan, no desistan. El superar el desánimo forma parte de la prueba. No desistan. Y como he aconsejado anteriormente, una vez que hayan confesado y abandonado sus pecados, no miren hacia atrás. El Señor siempre estará ahí. Él está dispuesto a sufrir y pagar la deuda si ustedes están dispuestos a aceptarlo como su Redentor. Como mortales no podemos entender plenamente cómo Él llevó a cabo su sacrificio expiatorio, pero por ahora el cómo no es tan importante como el por qué de su sufrimiento. ¿Por qué lo hizo por ustedes, por mí y por toda la humanidad? Lo hizo por amor a Dios el Padre y a toda la humanidad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Getsemaní, Cristo se apartó de sus apóstoles para orar. Lo que allí ocurrió supera nuestra capacidad de comprensión. Pero sabemos que realizó la expiación. Estuvo dispuesto a tomar sobre sí las faltas, los pecados y la culpa, las dudas y los temores de todo el mundo. Él sufrió por nosotros, para que no tengamos que sufrir. Muchos mortales han sufrido tormento y padecido una dolorosa y terrible muerte, pero su agonía superó a todos ellos. A mi edad he experimentado el dolor físico y no es divertido. Nadie parte de esta vida sin aprender algo sobre el sufrimiento. Pero el tormento personal que no puedo aguantar es cuando me doy cuenta de que ocasioné sufrimiento a otra persona. Es entonces cuando percibo algo de la agonía que sufrió el Salvador en Getsemaní. Su sufrimiento fue diferente al de otras personas antes o después de él, pues tomó sobre sí todo el castigo que jamás se haya impuesto sobre la familia humana. Imagínense, no tenía deuda que pagar, no había hecho mal. No obstante, la suma de toda la culpa, la tristeza y el pesar, el dolor y la humillación, todos los tormentos mentales, emocionales y físicos que el hombre ha conocido, todo lo sufrió él. Solo ha habido uno en los anales de la historia humana que fue enteramente libre de pecado
facultado para responder por los pecados y las transgresiones de toda la humanidad y sobrevivir el dolor que acompañó a ese rescate. Él ofrendó su vida y en esencia dijo, porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo. Fue crucificado, murió. Ellos no pudieron quitarle la vida. Él consintió en morir. Si han tropezado o se han extraviado por algún tiempo, si sienten que el adversario los tiene cautivos, pueden avanzar con fe y dejar de ir de aquí para allá en el mundo. Hay quienes están prestos para guiarlos de regreso a la paz y la seguridad. La gracia misma de Dios, tal como se promete en las Escrituras, viene después de hacer cuanto podamos. El poder hacer esto es para mí la verdad más digna de conocerse. Les prometo que esa radiante mañana vendrá. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, volverá nuevamente a su vida, como un amanecer. Y ustedes y Él no se acordarán más de sus pecados. Lo voy a decir de nuevo. Y ustedes y Él no se acordarán más de sus pecados. Eso es lo que he venido a enseñar a aquellos que están en aprietos. Él mediará y resolverá el problema, pero deben pagar el precio. No viene sin poder pagar el precio. Él es un gobernante bondadoso en el sentido de que Él siempre pagará el precio necesario, pero Él sí desea que ustedes hagan su parte, aunque sea dolorosa. Amo al Señor y amo al Padre que lo envió. Podemos poner ante Él nuestra carga de desilusión, pecado y culpa, y bajo sus generosas condiciones, cada monto de la cual se puede marcar, pagado por completo. Venid ahora y razonamos juntos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es, continúa Isaías, si queréis y escucháis. El versículo, aprende sabiduría en tu juventud, sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios, es una invitación acompañada de la promesa de paz y protección contra el adversario. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No esperen que todo transcurra sin obstáculos en sus vidas. Aún para los que viven como deben, a veces es justo lo contrario. A veces no sale como pensamos. Enfrenten cada dificultad de la vida con optimismo y confianza y tendrán la paz y la fe para sostenerse ahora y en el futuro. Les digo a los que aún no tienen todas las bendiciones que deseen y necesiten, que creo firmemente que no se les negará ninguna experiencia ni oportunidad que sean esenciales para la redención y salvación de ustedes que viven fielmente. Permanezcan dignos, tengan esperanza, sean pacientes y persistan en la oración. Las cosas tienen solución. El don del Espíritu Santo los guiará y dirigirá sus acciones. Si tú eres uno de los que está lidiando con la culpa, la desilusión o la depresión como resultado de errores cometidos o bendiciones que aún no llegan, escucha las enseñanzas tranquilizadoras que se hallan en el himno de cierre que cantará el coro.
Con mis hermanos del apostolado, proclamo ser un testigo especial, un apóstol. Nosotros tenemos las llaves, somos testigos especiales del Señor Jesucristo. Ese testimonio se reafirma cada vez que siento en mí o en los demás el efecto purificador de su sagrado sacrificio. Mi testimonio y el de mis hermanos son verdaderos. Conocemos al Señor. Él no es un extraño para sus profetas, videntes y reveladores. Y al terminar, al saber que les conozco a ustedes como la juventud de la Iglesia, comprendo que no son perfectos, pero están avanzando, progresando en ese camino. Tengan la valentía y sepan que cualquier persona que tenga un cuerpo tiene poder sobre el que no lo tiene. A Satanás le negó el cuerpo. Así que aquellos que están sufriendo tentaciones, que ustedes pueden sobrevencer esas tentaciones y pueden ejercer el libre albedrío que se dio a Adán en el jardín de Edén y que se ha pasado hasta esta generación. Invoco una bendición sobre ustedes, que sus vidas estén llenas, que puedan esperar anhelosamente con esperanza y el deseo de hacer aquello que el Señor desea de ustedes. Y eso es todo lo que se espera de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.